Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de tanatología, aspectos referentes al sufrimiento, al dolor y la muerte. Vamos a iniciar la sesión número 12 de este día, en este curso, finalizando la cuarta semana ya de estar llevando este curso. Ya solo nos queda una semana. Encomendémonos a la presencia de Dios diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ver el tema número 12 titulado Eutanasia y Distanasia, implicaciones. Son muchas las preguntas respecto al final de la vida humana, es decir, ante la muerte. ¿Exige el respeto a la vida humana aplicar terapias indiscriminadas o por el contrario, debe permitirse morir al paciente de acuerdo con sus circunstancias personales? En este capítulo se muestra cómo el ensanchamiento terapéutico, distanasia, y la eutanasia son contrarios a la dignidad de la persona porque se manipula y deshumaniza el momento de la muerte. Pero, ¿qué es la eutanasia? Bueno, pues etimológicamente significa buena muerte. Sin embargo, esta definición es ambigua debido a que no es lo mismo sanar las condiciones de un paciente en estado terminal y provocar la muerte de modo deliberado con el pretexto de que no sufra, a permitirle morir de manera natural. Asimismo, es causar la muerte a otro con o sin su consentimiento, para evitarle dolores físicos o padecimientos de otro tipo, considerados insoportables. Los siguientes elementos hacen que la eutanasia se diferencie del suicidio y del homicidio. Primero, la muerte es un objetivo buscado, está con la intención de quien la practica. La eutanasia, en el fondo, lo que quiere es asesinar, matar a la persona. Número 2. Puede producirse por acción, administrar sustancias tóxicas mortales, o por omisión, negar la asistencia médica. Se puede inyectar un veneno que haga que la persona muera o simplemente desconectarla del respirador para que se muera. Y número 3. Se busca la muerte de otro, no la propia. La ayuda o cooperación al suicidio si se considera una forma de eutanasia. La eutanasia siempre es un atentado en contra de la dignidad de la persona. Antiguamente, la muerte era algo natural. El paciente moría en su casa, rodeado de sus seres queridos y la familia. Esta situación se vivía de manera cotidiana, lo que permitía que se cerraran círculos, mientras que hoy en día la atención de los moribundos se ha especializado, a veces a un grado deshumanizante. Se muere solo y abandonado en los hospitales o se ayuda a morir a la persona que sufre. La muerte, una realidad innegable del hombre, ahora se esconde e institucionaliza por el miedo y la frustración que ésta produce. Los cuestionamientos sobre la eutanasia no son nuevos. Existe un proceso histórico que da cuenta de ello. Actualmente se vive con mucha fuerza la mentalidad de la eutanasia. La muerte es una realidad, pero si va acompañada de sufrimiento del enfermo y su familia, la tendencia es pensar que es mejor terminar con el sufrimiento. Sin embargo, hoy en día, estos conceptos han sido trastocados y se llega inclusive a reconocer varios tipos de eutanasia. Pero, ¿cuáles son las causas que llevan al paciente, a la familia o al médico a aplicar la eutanasia? Pues bueno, primero, el deseo de la persona o sus familiares de no ser sometidos a tratamientos extraordinarios y desproporcionados cuando exista la seguridad de la muerte inminente. Segundo, el que se ocasione la muerte por considerar que se tiene una vida sin calidad o que su vida no merece ser vivida en las condiciones en que está. Tercero, el que ocasione a otro la muerte para obtener órganos para trasplantes. Cuarto, que el dolor termine y con ello el sufrimiento del paciente y ofrecer la posibilidad de tener una muerte digna. Quinto, cuando la calidad de vida del enfermo no es o no será aceptable, ya que no es digno del ser humano vivir sin un mínimo de calidad y vida, y más aún cuando el enfermo ya no quiere vivir. Pero por todas estas causas, que son con
o sin el consentimiento del paciente, pueden subdividirse en dos tipos de eutanasias: eutanasia activa y eutanasia pasiva. ¿Cuál es la activa? Cuando la muerte se provoca mediante una acción directa que busque la muerte, por ejemplo, aplicar una inyección letal. Y pasiva, cuando la muerte es consecuencia de la omisión del soporte indispensable para la vida, por ejemplo, suspender un medicamento necesario, la hidratación o la nutrición de un paciente para dejarlo morir en el fondo. En cierto sentido, la eutanasia es siempre activa por parte de quien la provoca y casi siempre se considera pasiva por parte del enfermo, porque muchas veces no se da cuenta que lo están dejando morir. ¿Y qué es la distanasia? Bueno, el llamado ensanchamiento terapéutico, o en resumen, distanasia, que es el uso de terapias y acciones médicas ineficaces para curación del enfermo terminal, en el que los médicos tratan de prolongar la vida del enfermo a toda costa, mediante técnicas llamadas de reanimación o resucitación. Utilizan para ello maniobras heroicas y o tratamientos inútiles que aumentan el sufrimiento del paciente y pueden resultar muy crueles. En otras palabras, pretenden prolongar artificialmente la vida y descalificarla de su sentido, de su realidad como tal, de la realidad propia de la muerte y del proceso natural de sufrimiento de toda persona. Pero, ¿cuáles son las causas que llevan a los doctores a aplicar la distanasia? Pues bueno, en primer lugar, se da prioridad a la tecnología sobre los valores y dignidad de la persona. La medicina tecnológica crea nuevos problemas. Segundo, en algunos ambientes la cultura actual ha impregnado a la sociedad de actitudes utilitaristas, hedonistas, relativistas o permisivistas. En consecuencia, a menudo se manifiesta aversión y miedo al sufrimiento y al dolor, inclusive respecto a los seres queridos más cercanos. Tercero, ciertas terapias que se emplean en el paciente para mantenerle con vida. Y cuarto, el paciente mismo o la familia se obstinan a toda costa en que se conserve la vida, pese a que el diagnóstico sea irreversible, por tratarse de una persona joven, importante, significativa para la familia o cualquier otro. La familia hace hasta lo imposible por mantenerlo con vida, aunque el doctor ya haya dicho que no se puede, que tiene que morirse, que no hay más que hacer. La familia dice, no, ponéctelo a todo, no importa, con tal de tratar de mantenerlo con vida, cuando en realidad ya no tiene remedio. Se considera muerte digna a aquella cuyo proceso, pese a enmarcarse en una enfermedad, mantiene a la persona en su esencia, aunque dicha enfermedad haya alterado su existencia, es ayudar a morir con la misma dignidad con la que se debe vivir. El dolor actualmente se puede controlar, sin embargo, se confunde la eutanasia con la compasión. La verdadera compasión significa padecer con, y compadecer es sinónimo de comprometerse con el otro. Morir con dignidad no significa elegir la muerte, sino contar con la ayuda necesaria para aceptarla cuando llega. Lo justo es ayudarle a aceptar la realidad con dignidad y no a evitarla. Se confunde eliminar el sufrimiento con eliminar a los que sufren, que es totalmente distinto. Existe actualmente una curiosa confusión en el mundo. Al igual que se confunde eliminar la pobreza con eliminación de los pobres, se confunde eliminar el sufrimiento con eliminar a los que sufren. Por supuesto, es bueno eliminar el sufrimiento, aunque como efecto secundario se corte la vida, pero nunca eliminar a la persona en primer lugar. Dar muerte es ir contra el deber más elevado hacia sí mismo, puesto que se suprime la condición para cumplir cualquier otro deber. Esto traspasa cualquier frontera de libre albedrío, ya que el uso de la voluntad libre solo es posible cuando el sujeto existe. Dicho con otros términos, la eutanasia puede ser homicidio simple. En un caso excepcional, una persona matará a otra creyendo que su acción terapéutica no tenía sentido. Por ejemplo, suspender un tratamiento que consideraban excesivo e inútil y resulta que no era así.
pero si la persona o el médico tomaran la decisión conscientemente, se convertiría entonces en homicidio calificado. Se entiende también que si el paciente realiza la acción de matarse sin ayuda de nadie, pues entonces se convierte en suicidio. Además, abrir la puerta a la eutanasia puede implicar riesgos innecesarios, como buscar la necesidad de órganos, ya que puede fomentar una cultura de acelerar la muerte para obtenerlos. De nuevo, nos encontramos con la valoración del acto moral. Las intenciones y la finalidad puede ser buena, pero los medios no son los legítimos y tampoco los correctos. Para que un paciente muera con dignidad y paz, es preciso que su muerte sea adecuada. Lo que se requiere es lo siguiente. Primero, que se ayude al paciente a tener un espacio para expresar todos sus sentimientos, frustraciones, rabias, miedos, depresión, entre otros. Permitir que el enfermo muera rodeado de sus seres queridos, para que le brinden cariño, comprensión en sus aspectos físicos, psicológicos, social y espiritual. Brindar al paciente apoyo de cuidados paliativos y tanatología. Respetar la autonomía del paciente en la decisión de los tratamientos que se le realicen y evitar acciones secretas ilegales cuando se trata de un niño, pues se debe tomar en cuenta la decisión también de los familiares. Toda persona tiene derecho a morir con dignidad y paz, a que se le ayude a aliviar sus sufrimientos emocionales, así como sus dolores físicos con el empleo de analgésicos y cuidados paliativos, de tal manera que pueda superar la última fase de su vida prestando atención a todos los aspectos biopsicosociales espirituales, con el fin de crear un entorno al moribundo de una atmósfera de confianza y calor humano, en los que sienta el reconocimiento y la alta consideración a su existencia. En otras palabras, la ética propone que no se esté obligado a usar cualquier procedimiento médico para evitar que la persona muera, sino que se le debe de ayudar, que se le debe de acompañar en el proceso del dolor, en el proceso del sufrimiento, para que la persona muera en paz, en tranquilidad y acepte el dolor propio de su enfermedad. En conclusión, es necesario primero evaluar en el proceso de muerte el lenguaje del enfermo al final de su vida. Dicho de otro modo, evaluar la capacidad real del paciente para tolerar tratamientos, con evaluación justa de su condición clínica y la atención del mismo. Es decir, requiere un juicio práctico de la razón, en donde se juzga el bien del paciente y no solo la voluntad de las personas que se encuentran en el caso. La tanatología es totalmente contraria a la eutanasia, ya que una cosa es permitir una muerte digna, tomando como parámetro la dignidad de la persona, que terminar por acción u omisión con dicha vida, considerando el parámetro de la subjetividad. En resumen, el quinto mandamiento prohíbe como gravemente contrario a la ley moral la eutanasia directa, que consiste en poner término con una acción u una omisión de lo necesario a la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte. Los cuidados que se deben de ordinario a una persona no pueden ser legítimamente interrumpidos, son legítimos. Sin embargo, el uso de analgésicos no destinados a causar la muerte y la renuncia a la utilización de tratamientos médicos desproporcionados y sin esperanza razonable da resultado positivo. Como final podemos decir, hermanos, que la eutanasia y la distanasia son contrarios al obrar de Dios, al obrar de la fe y al obrar de la Iglesia y de la ley natural, porque la eutanasia lo que hace es ponerle hora, minutos y segundos a la muerte de la persona, del enfermo, con o sin su consentimiento. En pocas palabras, se convierte en un asesinato. Y si el paciente es el que lo pide, de parte del médico un asesinato y de parte del paciente un suicidio. Y la distanasia lo que hace es contrario a la vida, porque no aceptan el proceso natural del sufrimiento, el proceso natural del dolor, y a toda costa quieren que el paciente siga con vida y siga con ellos, no importando si lo conectan a cantidad de máquinas, aunque al final el resultado sea el mismo del principio, la muerte del paciente. Gracias por ver este video número 12 de este curso de tanatología. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana última ya del curso, con la sesión número 13 titulada SIDA, pandemia de nuestro tiempo.
Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.